Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre El Sabueso de Baskerville, la novela de Arthur Conan Doyle que estuvimos leyendo. ¿Sí? El video es para que veamos después de leer la novela, es con elementos de análisis sobre la novela que si lo ven antes le van a estropear completamente la lectura, ¿sí? Porque al ser un texto de carácter policial, se supone que buena parte de la gracia del texto es justamente participar del enigma y del misterio que va generando. Yo en este caso, en el video, voy a hablar del argumento como si ya lo hubieran terminado de leer, ¿sí? Así que está lleno de spoilers, como se dice ahora. Es decir, si todavía no terminaron de leer la novela, cierren el video, vayan a terminar de leer el libro y después vuelvan a escucharme a mí, ¿sí? Muy bien. El sabueso de Baskerville me parece uno de los textos más interesantes de la saga de Sherlock Holmes. En buena medida eh, porque es uno de los que escapa un poquito a las convenciones más estrictas del género policial, ¿sí? Es interesante el género policial inglés, tenemos ya varios videos donde analizamos las características y los recursos y la estructura del género policial inglés, eh, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que la producción del género fue como un poco desbordante y abusiva y digamos que se utilizaron demasiados esos recursos y finalmente eh, perdió interés, ¿no es cierto? Son todas muy parecidas las novelas de género policial inglés. En este caso, el sabueso de Baskerville tiene el atractivo de que combina los elementos propios de ese género con elementos del género fantástico y de el extraño, ¿sí? También de las dos cosas hay videos, si no se acuerdan, búsquenlo acá mismo y lo ven. Muy bien. ¿Por qué? Porque aparentemente el problema que se le plantea a Sherlock Holmes, esto es bastante convencional en la mayoría de los relatos del personaje, que es que al principio llega un personaje secundario a plantearle un caso, un enigma que Holmes tendrá que tratar de descifrar. En este caso es el Dr. Mortimer, ¿sí? Pero el planteo que le hace parece ser de carácter sobrenatural. Entonces ahí intervienen, entran a jugar todos los elementos también del género fantástico, que es esta leyenda de la maldición que pesa sobre los herederos de la casa de Baskerville, ¿sí? Por aquel antepasado, Sir Hugo, que era malvado, que secuestró una chica y todo esto, y que apareció una especie de perro del infierno eh, que se llevó su alma, ¿sí? Muy bien. Em, y aparentemente, según se plantea al principio del relato, víctima de esa maldición, muere Sir Charles de Baskerville, que es el que muere justo antes de comenzar la acción, digamos, ¿sí? De lo que se va a tratar entonces la trama de la novela es de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que va a poder hacer el Dr. Mortimer, Sherlock y Watson para evitar que el último, aparentemente último heredero de la casa de Baskerville, que es Sir Henry, no corra el mismo destino trágico de morir acá a manos fauces de este perro demoníaco del infierno que persigue a los Baskerville. Bien, ahí como les decía, ese sería el elemento que podemos decir sobrenatural y que por lo tanto lo hace participar del género fantástico hasta cierto punto porque hay una duda, ¿sí? Una indeterminación acerca de si realmente está ocurriendo algo inexplicable, algo irracional, o si
cuando se termine de descubrir la trama, vamos a poder darle una explicación lógica y racional. Obviamente, el género policial se basa mucho en la deducción, en la lógica y en la razón. Por lo tanto, la irrupción de un elemento sobrenatural viene a descolocar bastante los elementos característicos del policial inglés, ¿sí? Muy bien. Entonces, la trama a partir de ahí sigue bastante con las características del policial clásico. Las pistas, los testigos, las pistas falsas, los callejones sin salida. Ahí tenemos en la primera parte de la novela como 3 vías de investigación. Por un lado, esa carta anónima que parece casi una amenaza con los típicos recortes de diario que recibe Mortimer. Por otro lado, el episodio este que parece primero menor o accidental, que es el de la desaparición de las botas de Sir Henry en el hotel en el que se estaba hospedando. Y también otro que es un clásico del género, la presencia de este personaje disfrazado con una barba postiza, y con una barba evidentemente falsa, que aparentemente seguía los pasos de los personajes en la ciudad, ¿no es cierto? Bien, en un punto de la novela pareciera que esas 3 vías de investigación son 3 callejones sin salida, ¿no es cierto? Es decir, no conducen a nada, no nos sirven para adelantar absolutamente nada de la trama. Bien, cuando finalmente los personajes vayan a la finca de Baskerville, que supuestamente Holmes se iba a quedar en Londres, en la ciudad, iban a ir solamente, bueno, Sir Henry, el Dr. Mortimer y Watson. Ahí se va a trasladar la acción y vamos a, de alguna manera, como empezar de cero, ¿no es cierto? Con la investigación, porque esas 3 primeras pistas que había en Londres, acá ya no corren más. Y vamos a conocer al grupo de personajes secundarios que podemos considerar van a ser los sospechosos, porque en una trama policial todos los otros personajes secundarios que andan por ahí son todos alguno de esos va a terminar siendo el criminal, no sabemos cuál, pero siempre alguno de esos va a terminar siendo. Ahí entonces aparecen como uno de los principales sospechosos, sobre todo al principio, la pareja de caseros, de criados que están en la finca de Baskerville, que son los Barrymore, ¿sí? Que parece que estaban metidos en algo raro. Barrymore tenía barba, el que los perseguía en Londres también tenía barba, y finalmente se los ve ahí que a la noche hacen algo raro, mandan unas señales con la luz de una vela. Muy bien. Esto también es característico del género policial, que es lo que digo, son estas pistas falsas que conducen finalmente a callejones sin salida, ¿no es cierto? Porque cuando sigamos avanzando, bueno, enseguida se va a descubrir que en realidad, si bien los Barrymore estaban en algo raro, no tienen nada que ver con el asesinato de Sir Charles, ¿sí? Sino que estaban encubriendo a un hermano de la señora que estaba prófugo de la cárcel, ¿sí? Selden. Muy bien. Estas cosas, cuando uno ya leyó varios policiales, más o menos las tiene que ir adivinando, porque como no íbamos ni por la mitad de la novela y ya parecía que el culpable era ese, es que ese no es, porque si fuera ese, como que ya se descubre todo en la mitad de la novela y la otra mitad de qué se trata, ¿no? Esto se tiene que descubrir más cerca del final, ¿no es cierto? Bien, hablando del tema este de los Barrymore y de Selden, también es interesante la novela por la época en la que fue escrita y porque en general
es una característica de la producción de Arthur Conan Doyle, eh, observar que es un manojo de prejuicios la narrativa de Conan Doyle. Hay una visión sobre lo que sería un orden social que está muy fundada en prejuicios que son propios de la época hasta cierta medida, pero que también el autor en ningún momento pone en cuestionamiento, sino que por el contrario los refuerza constantemente con la trama, ¿no es cierto? Eh, la idea del policial clásico es un poco esa, que la sociedad es un conjunto ordenado de personas buenas, obedientes de la ley, ¿sí? Dentro del cual surge a veces un caso patológico de una persona que es desviada, que podemos pensar casi como que nació torcido. ¿Sí? El criminal no es una persona común y corriente para este tipo de narrativa, ¿sí? Sino que es como un bicho raro, digamos, ¿sí? Como un elemento que genera una disrupción dentro de ese orden social que es bueno y armónico, ¿sí? Fíjense que cuando se hace la descripción de Selden, es así, Selden era malo desde siempre, finalmente cada vez era peor, finalmente se juntó con mala gente, finalmente terminó preso, y lo único que hace es traerle problemas a su pobre hermana, que sí es buena y que trata de ayudarlo y todo lo demás, ¿sí? Pero Selden como que es eh, una oveja descarriada desde el principio. Bien, incluso por simpatía, por empatía con los Barrymore, en algún momento Watson y Sir Henry piensan en ayudarlo. Y aquí hay otro prejuicio bastante gracioso, que es que la forma que se les ocurre de ayudarlo a Selden es que Selden se vaya a Sudamérica, ¿sí? Como que para la sociedad inglesa ese hombre está perdido porque es un desviado, es un perverso, es un criminal y no tiene redención. Pero en Sudamérica estaría bien. Sí, si lo mandan a otro país estaría bien. Hay varios relatos de Sherlock Holmes donde pasa algo por el estilo, ¿sí? Donde un personaje que es finalmente el culpable, en vez de ser castigado directamente, ir preso o una cosa así, le dan la oportunidad de que se escape a las colonias, de que se vaya a la India y ahí haga de nuevo su vida, como que ya irse a las colonias de alguna manera era un poco un castigo, ¿no? Entonces, bueno, vas a quedar al margen de la sociedad civilizada, occidental y moderna, te vas a tener que ir a la India, pero dentro de todo no vas preso, qué sé yo. Bueno, es un prejuicio horrible, ¿no es cierto? Pero que es bastante característico de la literatura de Arthur Conan Doyle, que sospecho era una persona bastante prejuiciosa, ¿sí? Y bueno, otro caso también llamativo, eh, es el que se da con un personaje que es muy secundario, ¿sí? Que es el de Laura Lyons, ¿sí? La hija de Franklin, que nada, es una mujer que no se dice explícitamente que cuál es el problema, pero aparentemente lo que sufrió es una especie de desengaño amoroso, una pareja que no funcionó, una cosa por el estilo, y está totalmente marginada dentro de la sociedad. Incluso la descripción que se hace, que hace Watson de ella, una descripción bastante negativa y fea, a pesar de que se la describe como una mujer bella y todo esto, ya este simple hecho de haber tenido un problema con una pareja y finalmente estar sola, la hace ver como un personaje que ni el padre la ayuda, hasta el padre la deja de lado y la tiene ahí marginada, ¿sí? Por eso es de alguna forma vulnerable a ser víctima del verdadero
villano de nuestra novela, ¿no es cierto? Eh, es, está muy vulnerable porque está sola, no tiene la ayuda de nadie, es un contexto social en el que es muy difícil que una mujer se inserte socialmente en un mercado laboral, una cosa por el estilo, y además que todo el mundo ya la veía muy mal, ¿sí? Simplemente por esta cuestión. Así que bueno, Stapleton se abusa, digamos, de esa situación frágil y vulnerable en el que estaba Laura Lyons para hacerla de alguna manera cómplice de, de sus crímenes. Y más o menos lo mismo se puede decir que hace con Beryl, con su propia esposa, a la que hace pasar por su hermana y todo lo demás, ¿no es cierto? Eh, También ella está de alguna forma en sus manos, no tiene forma de oponerse a los planes de su esposo, sobre todo porque ya la obligó a mentir y todo lo demás. Y la alternativa en tal caso es quedar también sola y también marginada como estaría Laura Lyons, ¿no es cierto? Eh, pero incluso en el caso de Stapleton, o quizás principalmente en el caso de Stapleton, se cumple esta idea que yo les decía antes con Selden, de que el personaje, el villano, es como un villano por naturaleza, ¿sí? Fíjense que ya desde antes venía siendo macana, no es que de repente cometió un crimen, no, había defraudado fondos públicos en Norteamérica justamente, es como que para Conan Doyle América era como un lugar salvaje y sin ley, ¿no es cierto? Donde se podían cometer todos los crímenes impunemente. Eh, Había puesto una escuela privada que también había tenido unos problemas que no se aclaran demasiado bien, pero también fraudulentos. Y esto se remonta a su propio origen. ¿Qué es él? Él es un hijo no legítimo de Roger, el hermano menor de Sir Charles, ¿sí? Que nadie ni siquiera sabía que había tenido ese hijo. Todos creían que Roger había muerto sin descendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hijo que tenía oculto, un hijo fuera de las convenciones sociales de la época, fuera de la mirada legitimadora de la sociedad. O sea, como que Stapleton desde su nacimiento, ya nace en el lado oscuro de la sociedad. Ya está como predestinado a ser un marginal y al crimen, ¿sí? De hecho, por lo que lo reconoce enseguida Holmes, es porque los rasgos son los rasgos que le evoca aquel viejo cuadro de Hugo de Baskerville, que era el primer villano de la novela, el que secuestró a la mujer, el que la quería violar, el que la terminó matando, etcétera, ¿sí? Es decir, como que ya lo tenía en la genética. Había heredado el gen malvado de Hugo de Baskerville y por lo tanto nació malo y fue malo toda su vida. Muy bien. Lo tranquilizador en estas tramas es que siempre el orden social termina imponiéndose sobre este elemento desviado, descarriado y oscuro, ¿sí? Porque estos siempre van a terminar siendo castigados, ¿sí? Eh, en el caso de el sabueso de los Baskerville, no es directamente la ley la que lleva adelante el castigo, sino que de alguna forma hay como, casi podríamos decir que es eh, la misma naturaleza de las cosas, la que se ocupa de restaurar el orden y deshacerse de estos elementos indeseables. Y acá está el gato. Al gato le gusta salir en mis videos. Siempre que estoy grabando se sube. Bueno, si bien está todo explicado de una manera perfecta, ¿no es cierto? Una de las características del género es justamente que se busque que la trama sea muy prolija en lo que es la resolución. Eh, Fíjense que si nosotros vamos a ver, por ejemplo,
la muerte de Selden, Selden es víctima del sabueso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el sabueso estaba rastreando el olor de Sir Henry. Y a Selden nosotros sabíamos antes que los Barrymore le habían dado la ropa vieja de Sir Henry. Entonces por eso él tenía el olor de Sir Henry. ¿Y de dónde el sabueso conocía el olor de Sir Henry para rastrearlo? De la bota que le habían robado en el hotel cuando estaba en Londres. O sea, en realidad se cumple bastante con lo que serían las normas del fair play, de esta característica del policial de enigma, que es que el autor nos haya dado antes las pistas necesarias como para deducir la resolución. Siempre es muy difícil, ¿no es cierto? Siempre es muy difícil y un poco fantasiosa a veces la resolución. Pero las pistas estaban ahí. Nosotros sabíamos que esa ropa se la habían dado los Barrymore, sabíamos que le habían robado una bota a Sir Henry en Londres. Lo que no hacemos es conectar los dos hechos, ¿sí? Eso es el trabajo que nosotros tendríamos que hacer como lectores y que generalmente es la parte que falla, ¿no? A mí por lo menos generalmente me falla. Muy bien. El hecho es que finalmente Selden, que era malo, termina muerto, por más que la hermana y el cuñado lo querían ayudar, por más que el propio Watson y el propio Sir Henry se comprometieron a ayudarlo a escapar y empezar su nueva vida en Sudamérica, nada. El perro lo terminó tirando de un barranco o algo por el estilo y se murió porque era malo y se tenía que morir. Y con Stapleton pasa una cosa por el estilo. Ellos no logran atraparlo, pero aparentemente él, tratando de escapar, se mete en estas arenas movedizas que había en el pantano y se lo termina tragando la ciénaga, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, como el texto es un poco complicado, por eso quería hablarles un poquito de estas cosas. Bueno, finalmente lo último que quedaría por decir es el tema del género, de esta mezcla de géneros. Finalmente entonces no es fantástico, parece durante alguna parte de la trama que se está jugando con los dos géneros, con el policial y con el fantástico, pero finalmente la resolución es totalmente lógica y racional. Por lo tanto, debiéramos decir, en tal caso, juega con el género policial y el extraño, ¿no es cierto? Que es ese en el que la resolución final nos aclara que no había ningún elemento sobrenatural y todo podía explicarse lógicamente. De una forma complicada, rebuscada, pero dentro de los límites de la lógica que todos conocemos y dentro de las leyes con las que se rige el mundo que conocemos, ¿sí? Sin fantasmas, sin demonios, sin perros del infierno. Muy bien, chicos, eso solo. Cualquier duda que les haya quedado sobre el texto, sobre los géneros, sobre lo que dije en este video, cualquier cosa, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, como les digo siempre, ¿sí? Muy bien, cuídense, abrazo.